Vitaminas para tu alma, con el Pastor Navarro. La invocación a los muertos. ¿Están hoy los cristianos invocando a los muertos? Definitivamente sí. Hoy que se celebra en México y muchos países a la muerte, a los fieles difuntos, como le llaman, a los que ya han partido, hablaré solamente lo que concierne al cristianismo, ya sea católico o evangélico o protestante, como le quieran llamar, incluso calvinista. La invocación a los muertos parece ser, muchos cristianos hoy en día están posteando en sus redes sociales a sus seres queridos, y definitivamente se ve la invocación a los muertos dentro del cristianismo. Pero ¿qué es invocar a los muertos? Es precisamente la definición, el problema. Pero primero vayamos a la Biblia. Dice la palabra de Dios: y el hombre o mujer que evocare espíritus de muertos o se entregue a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Levítico 20:27. Ahí la palabra de Dios prohíbe que se invoque a los muertos y está ligada a la adivinación. También tenemos otros pasajes bíblicos donde la palabra de Dios dice en Deuteronomio 18:11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No se debe invocar a los muertos. Hay una prohibición bíblica de invocar a los muertos, precisamente por la hechicería, el espiritismo o satanismo, como usted le quiera llamar. El problema de hoy en el cristianismo es que no sabe que invocar significa, vamos a la definición de invocar, una simple consulta en un diccionario dice que invocar es llamar a alguien. O sea, invocar es hablarle a un muerto como si estuviera vivo. Los sinónimos de la palabra invocar son rogar, implorar, suplicar, solicitar, pedir o clamar. Estos son los sinónimos de invocar. Pero básicamente la invocación significa hablarle a un muerto como si estuviera vivo, llamarle en primera persona. Y este es el gran problema del cristianismo de hoy, que llegan a las tumbas de sus seres queridos y le hablan como si estuviera vivo, diciéndole: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Y le empiezan a contar sus problemas, su día a día, o los problemas con los hijos, qué sé yo. Pero están precisamente invocando a una persona que ya murió. Están en un riesgo de caer en el espiritismo, en el satanismo. Por eso mucha gente dice que los muertos se les aparecen y que les hablan. Es que vino y me habló. Sí, es que usted está invocándolo. Las citas bíblicas que hemos leído nos hacen ver de un ritual, de un adivino, de un medium, de alguien que está ahí en medio y que quiere esa persona invocar a los muertos, o que esa persona se dedica precisamente a invocar a los muertos. Entonces la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que no se debe de invocar a los muertos. No se debe de invocar a los muertos, porque el hombre o la mujer que lo hace, no solamente por la pena de muerte que existe, sino porque hay un riesgo donde la persona está cayendo en el espiritismo. La persona está cayendo en manos del enemigo. Mire, cuando nosotros leemos y consultamos otras versiones de la Biblia, está hablando de espíritus familiares. No consultar a los espíritus familiares. Y esto de los espíritus familiares significa lo siguiente: que usted está recordando a un ser querido, a un familiar. Y precisamente a esos espíritus que responden cuando se entra en una sesión ya de espiritismo, se les llama espíritus familiares. Deuteronomio 18:11, en la versión americana, en la versión inglés,
es precisamente lo que dice, que no consulten con los espíritus familiares y que no entren en la necromancia, que son situaciones que tienen que ver, como ya lo he repetido, con el espiritismo. Entonces nosotros como cristianos que va a una congregación a adorar a Dios, que usted escucha la palabra de Dios, no debe darle lugar al diablo, porque cuando usted le habla a su hijo que ya falleció, cuando usted le habla a su esposo que ya falleció o a su ser querido, lo que usted está haciendo es invocando a esa persona que ya partió. Usted lo está llamando en primera persona. Hay una línea muy delgada, efectivamente. Hay una línea muy delgada entre lo que significa recordar a una persona que ya murió, donde nosotros podemos dar testimonio, sobre todo si fue una mujer o un varón de Dios, de lo que hizo en vida, de cómo vivió una vida de fidelidad a Dios, una vida de consagración, pero también no se debe de hablarle a la persona. O sea, yo puedo hablar de seres queridos que partieron al igual que usted y decir que los extrañamos, que nos dejaron un gran legado, pero yo no puedo o no debo de mencionar su nombre, o sin mencionar el nombre, simplemente decirle: te extraño, me haces falta, te necesito, ojalá estuvieras conmigo, que es lo que continuamente se ve en las redes sociales, una gran invocación a los muertos, por no saber precisamente que invocar no se trata de un ritual donde usted vaya a ver a un medium. No se trata solamente de eso, sino se trata de simple y sencillamente de que usted, donde quiera que esté, ya sea en su casa, porque hay muchas personas que en su casa tienen fotografías de seres queridos que ya murieron y les hablan como si estuvieran vivos. No lo haga, porque usted está en un peligro de caer en las garras del espiritismo. En la King James, en la versión, ocurre 17 veces que se usa esta palabra, donde se está hablando de los espíritus, se está invocando a los muertos, a los espíritus familiares. Que Dios tenga misericordia de nosotros, su pueblo, y nos haga ver la realidad, que nos abra los ojos para que nosotros no caigamos de la gracia de Dios. Porque si usted lee las citas bíblicas con las que iniciamos, hay una pena de muerte. Sí, pena de muerte había en el Antiguo Testamento para aquellos que consultaran a los muertos. Hoy en día los chamanes se anuncian por televisión a cualquier hora del día y mucha gente está yendo a consultarlos. Si usted cree en Dios, no lo haga. Si usted teme a Dios, no lo haga, por su vida espiritual y por su familia, por su paz familiar y personal. No se meta en el espiritismo, no se meta en eso, ni vaya a consultar, ni tampoco en su casa, en su recámara, le hable a las fotografías de sus seres queridos, ni mucho menos vaya a sus tumbas a hablarles. O sea, usted puede ir cualquier día del año a visitar las tumbas de sus seres queridos, y si usted gusta llevarle algún adorno, puede hacerlo. Pero no vaya a hablarles, no les hable, porque usted está invocando a los muertos. Quiera Dios abrirle el entendimiento. Muchas bendiciones de su servidor, Pastor Navarro.